Buenas tardes, César, ¿me escuchas? Que estás muteado. Perdóname, ya me escuchas, ¿verdad? Ahí te escucho bien. Te acabo de pasar Oh, el post de la sesión, ya tienes el control. perfecto, muchas gracias. Duda, ya se está grabando, ¿verdad? Por lo que... Sí, puedes pausar la grabación o detenerla o dejarla corriendo según te convenga. No, 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 está perfecto. Déjame nada más. Ok, súper bien. Y, oye, una pregunta. ¿Tú sabes cómo se pronuncia si es Jaina o Yaina? No, no sé. No, ok. Bueno, ahorita lo... Jaina Pereira, déjame la admito de una vez. Hola, estás en mute. Yo muy salud. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, una pregunta. ¿Tu nombre se pronuncia Jaina o Yaina? Jaina, como Jaina. Javier. Jaina, ¿quieres que yo comparta tu... Eh, eh, yo creo que la puedo compartir yo si me das chance déjame te doy los controles también. para irla, sí, para no estarte. Ay, me ayuda. Unidad. No vas a estar ladrando toda la noche. Ok, perfecto. Y Virgilio Muñoz. Sí, Virgilio me dijo que iba a salir justo de una reunión a las 7, entonces que se conectaba en punto. Quiero ver, quiero ver. Perfecto. Entonces déjame nada más ya la parte de... Ya, tienes que estar aquí. Voy a dar una clase. ¿Cita? Hola, No. Hola. hola Jaina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien aquí. Oye, sorry que tuvimos un detalle desde hace rato con la Ah, liga, nos la tengo que cambiaron. Ay, no te preocupes. Y justo también ahorita traíamos un detalle con con el Zoom, entonces ya parece que quedó. A ver, déjame. ¿Cómo le hago para subir los backgrounds? Ah, Y en donde está el video, la camarita, ajá, hay una flechita para abajo. que dice choose virtual background. Sí, Ajá. Y luego, ¿cómo ahí. los subo? A ver, Los más. tienes, los Dime. tienes que... Que ya lo puse. Sí, lo puse en la mañana en la, ay, ¿dónde está? Aquí está. Fondo Zoom, Open. Ay, no. Sí, así me prefieren. Ok. Ahí estoy ya, ¿no? Sí. Va, perfecto, entonces abrimos sala. Eh, un segundo. Jaina, ¿tienes alguna duda de los puntos donde estaba la dinámica? No, pues empezamos, nos presentan, luego Ujú. damos, ¿no?, la presentación y luego abrimos espacio de preguntas. Sí, correcto. Igual, como tú prefieras, si con micro abierto o si quieres que las deje en el chat y ya César nos apoya en
seleccionar algunas preguntas, no sé cómo Creo que es prefieres. más fácil, o sea, es más padre con micro abierto, la verdad. O Vale. sea, digo, a ver, no creo que se vaya a conectar todo el mundo que dijo que se iba a conectar, entonces. Sí, por lo Oh, regular es un 20% aprox de promedio de tasa de asistencia, pero esperemos que ahorita veamos respuesta. Entonces, no sé, César, si damos accesos. ok, y empezamos 7:05. Sí, está bien. Va, perfecto. Muchas gracias. Por nada. Mi amor, por favor. Oh, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. I love you more than I can say. Oh, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. Oh, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. I love you more than I can say. I love you more than I can say. Don't you know I need you so? Tell me please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Whoa, yeah. I miss you more than I can say. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. Oh, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. Oh, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. I love you more than I can say. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Buenas noches, Buenas sí. noches, sí. Muchas Buenas gracias. noches. Noches, sí, se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es César Saucedo y Operaciones del Tecnológico de Monterrey. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a esta charla de Shared Experience. Experience es un espacio aspiracional colectivo donde nos reunimos con expertos para contar historias que trascienden. Les quiero dejar este video a continuación. Cuando compartimos, nos sentimos mucho más cercanos, mucho más conectados. El poder de compartir derriba las barreras del tiempo y espacio. Lo hacemos con recuerdos, alegrías y reconocemos que lo mejor que se puede... Ups. Cuando compartimos, nos sentimos mucho más cercanos, mucho más conectados. El poder de compartir derriba las barreras del tiempo y espacio. Lo hacemos con recuerdos, alegrías y reconocemos que lo mejor que se puede... Bueno, les pido una disculpa, hay un
tema aquí con el video. Como les comentaba, Share Experience es una iniciativa de la Vicerrectoría de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey. Antes de presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy, les quiero nada más hacer mención de las siguientes recomendaciones. En la medida de lo posible, mantener el micrófono apagado, cámaras encendidas y utilizar la parte de las reacciones para participar. También tenemos el chat aquí en Zoom. Pueden estar haciendo ustedes sus preguntas y yo con mucho gusto voy a estar seleccionando algunas para compartírselas a los facilitadores del día de hoy. Perfecto. Muy bien. El día de hoy tenemos la conferencia de comunicación y marketing político efectivo en contiendas polarizadas. Esta conferencia está a cargo de Jaina Pereira, quien me voy a permitir presentarla. Jaina es especialista en redacción y capacitación por más de una década en materia de discurso a personajes públicos de primer nivel. Jaina cuenta con capacitación en redacción de discursos por parte de Ragan Communication. Ha sido colaboradora en Excelsior y profesora de asignatura en el ITAM. Asimismo, a Jaina la acompaña el día de hoy Virgilio Muñoz, quien también me permito presentar. Virgilio es especialista en transformar la voz pública de organizaciones y líderes acorde con el cambio social para el cumplimiento de objetivos. Ha participado como investigador visitante en Columbia University y la Universidad de California, San Diego. Sus análisis han sido publicados en los principales medios impresos nacionales. Sin más que agregar, Jaina, te cedo la palabra. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, César. Pues sí, está muy nutrida. Vimos en la mañana que había mucho registro y y nos entró el nervio. A ver, Virgilio se va a conectar en un ratito. Yo voy a empezar esta presentación que se titula Comunicación y Marketing Político Efectivo en Contiendas Polarizadas, y la verdad es que queremos que sea una revisión muy rápida de lo que, de hecho, justo preparando la clase, Virgilio y yo debatimos mucho porque pues no es tan claro necesariamente cuál es la diferencia y si hay una diferencia sustantiva entre comunicación y marketing, o si deberían ser conceptos que se usan primero y siempre como complementos, ¿no? Entonces voy a proyectar, a mí, la verdad es que a mí me gusta mucho que la gente participe, que me cuestionen, que me pregunten, entonces no se limiten. Ahí ven la presentación, ¿todos ven? Sí. 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 Ok, gracias. Y bueno, voy a empezar con slide que me parece que resume muy bien, desde mi perspectiva, la diferencia entre comunicación política y marketing político es que el marketing usa de una manera mucho más eficaz, tal vez, los referentes compartidos que tenemos, ¿no? O sea, el marketing busca una comunicación más parecida a lo que busca una comunicación de publicidad, digamos, lo que hiciéramos en un producto, que alguien asocie a ciertos rasgos, a ciertas características. Se usa mucho, por ejemplo, al inicio de campañas para reconocimiento de nombre, ¿no? Que tiene, digamos, en candidaturas que no tienen tanto arraigo de popularidad, digamos. Y la comunicación, desde mi perspectiva, debate los asuntos públicos. Yo creo que hay, digamos, en todas las campañas, veremos ahora en esta presidencial, que creo que será muy interesante por muchas razones, veremos cómo las candidatas sobre todo, pero bueno, también el Movimiento Ciudadano, pintarán cuál es el clivaje de campaña, cuál es este efecto, cuál es esta división que existe entre ellos y nosotros, ¿no? Digamos, creo que justo el Movimiento Ciudadano es tal vez el primero que se adelanta y hace esta división entre la nueva política y la vieja política, ¿no? Digamos, sí logra posicionar un tema que divide al electorado,
Eh, y a mí me gusta mucho esta caricatura porque, bueno, dice esto, ¿no? Hace prácticamente lo mismo que hacía el rey anterior, pero sus datos, o sea, sus cifras de aprobación están por los cielos, ¿no? Yo creo que el marketing busca esto. El marketing busca posicionar a una persona, darle ciertos rasgos, se apoya en elementos compartidos y al mismo tiempo trata de generar cierto aprecio, pero no necesariamente cierta coincidencia ideológica. Lo hemos visto mucho, se ha vuelto mucho más popular en los últimos años, en donde las redes sociales y la comunicación visual se ha vuelto más importante pues en campañas y en contiendas y, digamos, son estos atajos que las y los publicistas electorales usan o usamos para generar cierto reconocimiento, cierto apego, cierto gusto, digamos, yo creo que Mariana, la esposa de Samuel y candidata hoy al gobierno de Monterrey, es alguien que ha hecho esto muy eficazmente, ¿no? Entonces, bueno, quien tiene un buen manejo de redes sociales normalmente genera buen marketing político. Y el planteamiento al que llegamos como coincidencia, Virgilio y yo, cuando preparábamos esta conferencia, es que el marketing y la comunicación tendrían que actuar siempre como complementos, ¿no? Entonces les quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien que hace muy buen marketing político con todo y que no es un perfil, digamos, que generaría, digamos, no es el perfil natural de redes sociales, que funcionaría muy bien en redes sociales, es el presidente, ¿no? El presidente ha hecho, y de hecho, bueno, yo llevo haciendo discurso más años de los que lleva el presidente como presidente, pero lleva, lleva muchos años haciendo una muy eficaz en términos de símbolos. El presidente tal vez ha puesto de moda esta palabra de narrativas, de estas ideas, de que los símbolos comunican. Hay mucha eficacia en el uso de símbolos. Este es un muy buen ejemplo, ¿no? A Washington, se reúne con Trump, y en vez de que la visita se trate de asuntos públicos, ¿no? O sea, cualquier presidente, tal vez antes de Andrés Manuel, lo que diría es, pues, el contenido de la reunión, los tratados de libre comercio, digamos, los temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, los temas que siempre han sido motivo de de las conferencias, digamos, de los viajes de Estado. Andrés Manuel busca esta foto, ¿no? Que es el monumento a Lincoln. Es una foto que además evoca una foto de Fidel Castro, ¿no? Y con eso manda un mensaje, el mensaje, ¿no? O sea, se apoya en un símbolo que todo el mundo sabe qué significa, que todo el mundo, ¿no? Castro en Estados Unidos, o sea, pues tiene muchas dimensiones simbólicas y el presidente es muy hábil para comunicar símbolos a partir de conocimientos previos, ¿no? O sea, cuando habla de estos atajos, no sé, antes en su candidatura, cuando hablaba de la mafia del poder, cuando habla de los fifís, o sea, lo hace con arraigo en cierto conocimiento compartido que no necesariamente tiene que sembrar y que tiene que explicar, lo cual casi siempre tiene que hacer la comunicación. Entonces el marketing, digamos, aprovecha estos símbolos más eficaces, más inmediatos, eh, y luego otro elemento de marketing, y yo creo que este es fallido por diferentes razones, y ahorita lo vamos a ver, es esta entrega del bastón de mando que hace un par de meses a Claudia Sheinbaum. Digamos, el símbolo, pues es... Esta entrega del bastón es en seguimiento a algo que él también hizo, digamos, el primer día de su mandato. No sé si se acuerdan que estuvo en el Zócalo y recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, digamos, ahí está este legado, esta secuencia, quiere simbolizar esto, pero la foto que se populariza de ese momento, ay, perdón, digo, ahí está el video donde recibe. La foto que se populariza en el momento es esta, ¿no? Que tiene todo lo contrario, dice todo lo contrario que una entrega de bastón de mando, ¿no? O sea, muchos de los comentarios que surgieron en redes, incluso en prensa, fueron, pues, la cara de
consternación, de obediencia, ¿no? Que Claudia recibe, y entonces realmente el símbolo es insuficiente para transmitir o para convencer. ¿Por qué? Porque pues el presidente tiene una figura, y lo vemos ahora en intercampaña, este híbrido que tenemos ahorita, en donde no se puede decir, pero pues todo el mundo sabe de qué estamos hablando. El presidente realmente es la figura en la boleta, ¿no? O sea, y el presidente, al mandar estas iniciativas al legislativo, etcétera, lo que hace, es decir, pues lo que está en juego es mi legado, ¿no? Y entonces, esta figura del bastón de mando de pronto deja de ser eficaz. ¿Por qué? Porque aunque el símbolo es correcto, aunque hay un seguimiento, aunque, etcétera, no logra necesariamente transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque está desalineado de lo que se comunica todos los días y de lo que tiene que ver con mucha más sustancia en el ejercicio de gobierno, en la propuesta legislativa, en etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuándo funciona el marketing político? Cuando no compite con la comunicación o cuando está estrictamente alineado a la comunicación. Otro ejemplo, digamos, un bastón de mando más moderno, y lo tuve que sacar de YouTube, de noticias, porque ya los movimientos ciudadanos ya están, al parecer, patentando todos sus videos. Entonces, tenemos esto, que es el bastón de mando que le da Samuel cuando se retira de la candidatura, se lo da a Jorge Álvarez Maínez, y es, digamos, un bastón de mando moderno. Que tiene que ver con este símbolo de los tenis, que fue un símbolo de campaña en la candidatura de Samuel, ¿no? ¿No se acuerdan de este videíto que iba en el coche y Mariana trae los tenis y le dice que son fosfo, fosfo, y se vuelve, digamos, parte de la identidad de gobierno de Samuel, eh, y se lo entrega, ¿no? O sea, le entrega el bastón de mando a Jorge Álvarez Maínez, y Jorge justo lo que ha tratado de comunicar a partir de eso es, no sé si han escuchado esto de se metieron con la generación equivocada, la nueva política contra la vieja política, etcétera. Tiene que ver con una idea de, o sea, un poco como diciendo, le arruinaron la candidatura a Samuel, yo la voy a reivindicar, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, otra vez Jorge, en vez de llegar y ocupar la candidatura, lo que dice es voy a reivindicar estos 10 días que Samuel rompió toda expectativa, no sé qué, y el PRIAN le arruinó la candidatura, se metieron con la generación equivocada, es yo voy a defender la candidatura de Samuel, digamos, simbólicamente, ¿no? Entonces, ahí está, aquí creo que este bastón de mando es mucho más eficaz o mucho más claro, porque no hay disidencia, o sea, no hay discordancia entre lo que están diciendo y lo que están haciendo en términos, digamos, de campaña. Creo que creo que es interesante ver diferentes aspectos. Y vamos a ver, les voy a poner este video, que es un video de la campaña bueno, pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Y a ver, escuchen. Silencio, por favor. Cámara set. Acción, Claudia. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron, Calladita, eso es bonita. Eso es el México del pasado. ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. ¡Juntas lo vamos a lograr! Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. A ver, justo busqué, para quienes vivan en Ciudad de México, hay unos espectaculares de Morena, que pusieron en el periférico. Y la verdad es que busqué esas imágenes porque me parece que son muy buenos. Y no encontré en redes, lo cual me parece un poco raro. Pero son unas imágenes en donde están, pues no sé, una pareja de señores mayores, adultos, pues de la tercera edad, y entonces están abrazados, o se ve que es gente de campo, digamos, como muy curtida la piel por el sol, etcétera, y dice, tenemos esperanza, somos Morena, ¿no? Y busqué y busqué y busqué la imagen en redes, no la encontré. Y me encontré este spot que me parece muy interesante, porque el otro día platicaba con alguien que me decía, ¿por qué crees que el tema de mujeres no se ha subido a la campaña, ¿no? Porque no es, y yo lo que le decía es, bueno, pues es que no hay contraste, ¿no? O sea, al final, pues las dos son mujeres, ¿no? O sea, creo que el hecho de que el presidente haya escogido a Claudia como sucesora
quitó ese tema de la mesa. Y para quienes hemos estado en campañas, seguramente conocen este fenómeno en donde tú le preguntas a la gente, oye, ¿votarías por una mujer? Sí, claro, ¿no? Y luego le preguntas, oye, ¿quién lleva mejor? ¿Quién crees que está más capacitado para hablar de seguridad? Ah, pues un hombre, ¿no? ¿Quién crees que lleva mejor las finanzas públicas? Ah, pues un hombre. Las mujeres casi siempre solo destacan en manejo, digamos, son menos corruptas. La gente tiene una idea de que las mujeres son menos corruptas o somos menos corruptas. Y entonces creo que el presidente, al escoger a Claudia, quita ese tema de la mesa. Y entonces viene el siguiente tema, ¿qué tipo de mujeres son? ¿No? O sea, si ya vamos a analizar la campaña y ya vamos a ver cómo funcionan y ya vamos a ver qué temas les interesan, pues entonces a mí me parece muy interesante que Claudia esté haciendo tanto énfasis en esta cosa de las mujeres. Y si se fijan en su campaña, se ha usado muchas veces. Este comercial es interesante porque justo lo que quiere es comunicar algo que no necesariamente la asociamos, ¿no? O sea, esta cosa del bastón de mando, la idea de que mande las reformas antes de que empiece ni siquiera la campaña, etcétera. O sea, realmente la señal que está mandando el presidente es, ella es mi sucesora y está un poco, va a ser, digamos, mucha gente piensa que la va a estar manejando o que va a ser el poder detrás del trono, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy interesante que, que Claudia, esta frase con la que inicia este comercial, que dice, este video fue filmado 100% por mujeres, ¿no? ¿Qué está tratando de construir? Ella está tratando de construir a partir del marketing una idea de comunicación que es poco creíble en este momento porque realmente no es, pues, digamos, no es una mujer que se caracterice por digamos, si tuviéramos que comparar a Xochitl con Claudia, pareciera que Xochitl es mucho más contestataria, mucho más independiente, mucho más en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece interesante, me creo que es un muy buen comercial, y creo que si no conoces mucho de la trayectoria de Claudia o del gobierno de Claudia en la Ciudad de México, pudieras decir, ah, pues es una mujer muy feminista, ¿no? Y creo que eso funciona también cuando la comunicación, digamos, el elemento de marketing casi siempre es más eficaz. ¿Por qué? Porque es un atajo. La gente, la mayor parte de la gente, digamos, ustedes no son una prueba, una muestra que me vaya a dar la razón, porque ustedes mismos pues, están interesados en el tema, ustedes se seleccionaron, ¿no? O sea, digamos, ustedes son un grupo al que sí le interesa la política o la comunicación política o el entorno político, seguramente están al pendiente de lo que pasa, etcétera. Pero, digamos, gente que tiene una vida más ajena de lo público, pues podría ver este comercial y decir, sí, sí funciona, pues parece que es una mujer muy comprometida con las mujeres, ¿no? Entonces creo que ese es otro recurso que usa la comunicación y el marketing, que es el desconocimiento, que es cómo construye un personaje a partir del desconocimiento de la política pública o de las, digamos, de los elementos sustantivos. Silencio, por favor. Acá, este es el candidato ya no sé ni cómo se llama ahora, el Frente, sí, todavía se llama el Frente, no, se llama Alianza Fuerza y Corazón por México. No, este es el candidato de la Alianza que está contendiendo por la Ciudad de México, es ex alcalde de la Benito Juárez, digamos, dejó la alcaldía para contender. Y lo interesante acá es, a ver, para quienes no viven en la Ciudad de México, la alcaldía de Benito Juárez es una de las alcaldías, pues yo creo que tal vez más de clase media, media alta, tal vez una de las alcaldías que mejor funciona desde hace muchos años. Y Santiago está bastante bien evaluado, excepto porque es cercano al grupo de lo que se conoce como el cartel inmobiliario, que son, digamos, el PAN de la Ciudad de México, que tiene digamos, esta mancha. Pero Santiago creo que ha hecho muy hábilmente la capitalización de que la Benito Juárez funciona muy bien. Existen rumores de que Clara Brugada vive en la Benito Juárez, digamos, ahí está, digamos, la principal contendiente de Morena. Y entonces hace este comercial que recae en el anhelo. Y si se fijan, es una campaña de contraste sin necesariamente hablar de contraste. Entonces va.
Fue así que en Benito Juárez defendimos las estancias infantiles cuando todos las querían cerrar, que defendimos a nuestros adultos mayores, defendimos a nuestras mujeres y a nuestras niñas, defendemos a nuestros jóvenes. Fue así que hicimos de Benito Juárez la alcaldía con la mejor calidad de vida de Latinoamérica. Que no nos digan que no es posible hacerlo en la Ciudad de México. No vamos a seguir con ese modelo que ya fracasó. Santiago Taboada, precandidato a jefe de gobierno. El cambio que queremos. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PAN. Entonces, digamos, hace esta referencia a lo que significa la Benito Juárez para quienes vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Digamos, estoy casi segura de que todo el mundo, a menos que vivas en las lomas, si te dicen, ¿vivirías en la Benito Juárez? Dirías, sí, ¿no? O sea, es un lugar muy tranquilo, seguridad muy bien, y lo que hace Santiago en este comercial es generar una campaña de contraste sin generar el contraste, ¿no? O sea, apela a estancias infantiles, apela a refugios, apela a todo eso que, justo lo que nos decía Claudia hace rato, ella es una mujer muy feminista, pero estos programas desaparecieron, que tienen un sesgo de género, que tienen ¿no? Entonces, recae en la carencia como anhelo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho más que ver con comunicación. Habla de asuntos públicos con símbolos visuales, ¿no? O sea, se ve, hace estas tomas de dron, digamos, es un lenguaje que se armoniza y que permite apelar a esto. Yo sí creo que, digamos, justo el tema que nos sugerían acá en el TEC es eh, cómo esta necesidad de comunicar se exacerba en una campaña polarizada. Y yo creo que la respuesta es que a ver, el presidente todos los días sale a decir, pues estás conmigo o estás contra mí, ¿no? O sea, y los que estén conmigo, pues hacen esto, y los que están conmigo. Entonces, ya no hay una identidad que pueda competir con eso, ¿no? O sea, digamos, las feministas, los ambientalistas, la gente que estuvo en el INE, etcétera, tiene que decidir si es Andrés Manuelista, ¿no? Y si es Andrés Manuelista, entonces ya no puede ser feminista, ya no puede ser ambientalista, o sea, la primera identidad a la que apela cuando hay un entorno polarizado es que ya no tienes flexibilidad para hacer diferentes cosas, ¿no? O sea, yo podría ser, no sé, un electorado mujer, podría ser un electorado clase media, podría ser un electorado que quiere más, no sé, soy muy animalista, me encantan los perritos, no, o sea, podría yo tener diferentes identidades electorales, pero en una contienda polarizada las identidades más débiles se quitan y entonces de pronto es a favor o en contra de Morena, ¿no? O sea, quienes, por ejemplo, le reclaman a Movimiento Ciudadano no haber entrado a la alianza, ¿no? Lo que argumentan es, pues estamos en una situación tal que pues no se puede ni siquiera dudar, ¿no? O sea, no podrías ni siquiera haber una tercera vía porque es a favor o en contra de Morena. Morena justo lo que dice es, no, a ver, es nosotros o todo lo demás, o sea, todo es lo mismo, no me interesa. Entonces, digamos, en una contienda polarizada se debilitan otros temas y justo es a lo que está apelando este comercial, ¿no? Fue así que en Benito Juárez defendimos las estancias. Ahora, quisiera enseñarles cuál es el instrumento que vamos a usar. Depende en gran medida de quién es nuestro personaje de campaña. No sé si conozcan, Salomón Chertorivsky es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Ciudad de México. Fue secretario de Salud Federal, fue secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, digamos, con gobiernos panistas y periodistas. Y ahora recientemente ha sido diputado federal por Movimiento Ciudadano. Y es un cuate, pues, muy técnico, digamos, no había tenido una trayectoria política. Y les voy a pedir que vean, les voy a poner dos comerciales de campaña que creo que son interesantes porque justo pienso que no podemos, a ver, en campaña, en política, en comunicación, no hay reglas, ¿no? O sea, no es que, y he estado en muchas campañas donde dicen, oye, no, es que, ¿sabes qué? Es que a Marco Rubio, mira, le funcionó muchísimo hacer su town hall con alumnos, pues sí, tal vez a Marco Rubio le funcionó muy bien. No tengo a Marco Rubio, no tengo una persona que es completamente diferente, tengo a, no sé, Juanito, el de Iztapalapa, ¿no? O sea, los personajes nos van diciendo cuál va a ser el instrumento más eficaz. Entonces, les voy a poner estos dos comerciales de Salomón para que vean algo que me parece a mí muy interesante. Va el primero.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso, quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución. Movimiento Ciudadano. Y ahora va el otro. Las... Mira, ahí va Salomón. Sí, es cierto. Chertorivsky. Un chilango, a todo dar. Tenemos de piña y zanahoria, pero el bueno, seguro, es el de naranja. ¿Seguro? Buenas. ¿Lo de siempre, Brito? Ay, se me antoja algo nuevo. ¿Seguro? ¡Ese es mi Salo! ¡Súbale a la jefatura! ¡Con Salomón! ¡Seguro! Salomón o Chertorivsky, como me quieras llamar. Movimiento Ciudadano. A ver, si se fijan, desde mi perspectiva, el primer anuncio es comunicación. El primer anuncio habla de calles seguras, habla de, digamos, seguridad en las calles, movilidad. Salomón, que es un personaje mucho más técnico, está mucho más cómodo hablando de asuntos de política pública, ¿no? Y entonces quiere generar pues un debate y le quiere dar sentido a esta campaña que ha hecho Movimiento Ciudadano de que el derecho a la alegría, y entonces dice, lo tengo que llenar de contenido porque es un técnico, ¿no? Y entonces quiere comunicar. El segundo spot que yo siento a Salomón más incómodo es marketing, ¿no? Es tal cual, es una persona que está más preparado que tu elote, ¿cómo se llama? Salo, Chertorivsky, Saldo, Cherto, Saldo, ¿no? O sea, pero no aprendemos nada de él, no sabemos si, nada, o sea, realmente se termina el comercial y solo sé que hay una persona que se llama Salomón o que se llama Salo o Cherto, ¿no? O sea, es lo único que tiene que ver lo que les decía al principio. El marketing normalmente nos ayuda a dar estos flashazos de conocimiento de nombre, reconocimiento, etcétera, pero no necesariamente comunica sustantivamente. Entonces, que yo creo que el primero funciona mejor que el segundo y creo que tiene que ver con el personaje. Creo que, por ejemplo, a Samuel le funciona muy bien este video, ¿no? De entregar los tenis. ¿Por qué? Porque su comunicación es mucho más eficaz en términos simbólicos, lo mismo que el presidente. El presidente es muy eficaz en términos simbólicos, Claudia no tanto. Entonces, Claudia tiene que comunicar, digamos, algo de política pública. Entonces, ¿cómo usamos el marketing y la comunicación política? Yo sí creo que son, y bueno, lo discutíamos Virgilio y yo, les digo, cuando estábamos preparando la clase, empezamos en dos opiniones totalmente distintas y terminamos coincidiendo en esto, ¿no? Que son instrumentos con diferentes características que solo sirven o sirven de mejor manera cuando se usan como complementos, porque nos permite afianzar mensajes, nos permite dar consistencia en la comunicación, nos permite combinar la eficacia con la sustancia, ¿no? Y eso es lo que esperaríamos. Y yo creo que en contiendas polarizadas tiene que haber un eje de comunicación, es decir, tiene que haber una división en el electorado. Nosotros somos los que, ¿no? O sea, todos los que estamos a favor de qué. Los que vamos a votar por esta candidata o este candidato o somos los que creemos que, los que queremos que, los que soñamos con qué, los que apostamos por qué, contra estas referencias muy claras que usa mucho la caricatura política, que usa mucho las redes sociales, que se usa mucho en debates, que son, digamos, los símbolos que nos llevan a esa comunicación, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es ese debate que tenemos que comunicar y cuál es esa identidad como branding en donde queremos estar? Y ese debate es lo que se va resolviendo durante la campaña y creo que Virgilio ya ahora está. Y creo que es justo el... no, quiero hacer un último antes de que entre Virgilio. No sé si han visto esta cuenta en... Bueno, yo la veo en Twitter, pero debe estar en todas las redes sociales. Es una cuenta que se llama Morena nos está matando, que es una campaña que a mí me parece muy interesante porque hace algo que yo siempre les digo que tienen que hacer en mis
cursos de discurso. Para mí la comunicación, el reto de la comunicación es ver el mundo, como es lo que ha hecho Televisa toda la vida, ¿no? Es contar la misma historia de diferentes maneras, desde diferentes ángulos, con diferentes personajes, pero siempre cuenta esta historia de amor imposible, ¿no? O sea, digamos, siempre hay una recurrencia. Y creo que esta campaña, bueno, son varios videos, no sé si los han visto. A mí me parece me parece muy divertido. Ahora salieron uno con San Valentín, que también está muy divertido. Eh, y creo que lo interesante de esta campaña es eso, cómo veo el mundo, cómo comunico el mundo desde un ángulo que no se ha comunicado. Entonces les voy a poner rápido este videito y creo que ya con eso pasamos a que Virgilio nos diga cómo hacer esto. Morenator, el juguete que no debes comprar a tus hijos. Le vale madres el país. Pasa por encima de la salud pública. Desaparece a los desaparecidos y destruye tu economía. ¿Qué es la economía? No sé, pero la destruye. Morenator, el personaje más corrupto de la historia de México. ¡Wow! No incluye baterías y mucho menos garantía. Lo que me parece interesante es que la comunicación política, tal vez como ninguna otra comunicación, se vuelve muy reiterativa. O sea, todos hemos visto fotos de los candidatos dándole besos a una niña chiquita, ¿no? Abrazando a la señora del mercado, con botas, con un casco en una zona de desastre natural. O sea, esas son las clásicas fotos que vemos de políticos. Esa es la narrativa que siempre nos comunican las campañas políticas. Y por eso me parece que es interesante esto, es cómo veo esto, ¿no? ¿Cómo digo que está destruyendo el país sin decir, están destruyendo el país? Y es una forma distinta, más tipo publicidad, mucho más de marketing, de comunicar. Entonces, a ver, no es fácil el reto, no es inmediato, y les digo, no hay recetas claras, pero creo que sí hay un proceso que tenemos que entender en la comunicación política que tiene que ver con cómo hago que mi personaje, mi comunicación y mi marketing estén alineados. Entonces, ahora sí, ahí andas bien. Aquí estoy. Mil gracias, Jaina, mil gracias al TEC Monterrey por invitarnos a esta presentación. Un poco lo que siempre he dicho, que Jaina es mucho mejor maestra que yo, así que por favor no se salgan, no nos abandonen en esta sesión. Y lo que vamos a hacer es revisar básicamente cómo podemos planear de una mejor manera la comunicación política en un contexto de campaña. Y me disculpo de entrada porque básicamente me expulsaron del edificio donde estaba porque se cayó el internet, así que aquí estoy con mi celular en mi momento presentando esto, pero con todo el ánimo y un poco a partir de la discusión de dónde deben hacer esta comunicación política, y justamente nace del hígado de los candidatos, ¿no? O sea, podemos levantar muchas encuestas, saber cuál es la percepción que se tiene sobre ciertos problemas públicos, qué es lo que demanda la sociedad, cuál es la expectativa que se tiene del siguiente periodo de gobierno. Sin embargo, toda la comunicación debe nacer de qué es lo que mueve al liderazgo político a comunicar. Ya le ayudaremos a empaquetarlo, ya le ayudaremos a ver cómo podemos transitar mucho mejor ese discurso y ese posicionamiento público con su creatividad, pero ciertamente lo que hay que hacer en primera instancia es respetar al personaje político en términos de su interés de incidir en la arena pública. Y eso tiene que ver con la naturaleza de cada uno de ellos. Es decir, aquí ponemos dos ejemplos claros, que tiene uno que ver con Obama, justamente en el tema de Change, y todo su discurso fue alrededor del cambio y de cómo Estados Unidos podía abrir una nueva era de inclusión. Y del otro lado también tenemos a Trump, que fue muy efectivo en términos de Build the Wall y Make America Great Again, ¿no? Que también apela a una base social. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Hay buenos y malos. En este tema de las campañas políticas no hay buenos y malos, sino hay quienes comunican realmente mejor, y el mensaje debe partir precisamente del hígado de los candidatos. No sé, Jaina, si me ayudas a pasar a la que sigue. En este sentido, es importante también tener claridad de dónde está ubicado nuestro candidato, es decir, qué tanto gente la conoce, qué tanto gente no lo conoce, para poder empezar a trazar una estrategia de mensaje de cara, uniendo varios de los elementos, tanto de orden personal, en términos de sus atributos, como del contexto político en el que se está moviendo. Mover la aguja hacia arriba en conocimiento es importante, pero no solo en términos del número de la gente, del volumen de gente que lo conoce, sino además también en términos de los positivos que ese candidato tiene.
Podemos tener un candidato muy conocido, arriba del 80-90% de conocimiento. Sin embargo, si sus negativos también son altos, básicamente lo que estamos haciendo con él es llevándolo al matadero porque nadie va a sentirse persuadido para votar, ¿no? De cara a su electorado. Inclusive candidatos muy polémicos como Trump tienen positivos mucho más marcados y altos que otros candidatos más de orden demócrata o con sentimientos más de apego a la democracia, a las instituciones. Incluso si analizamos, por ejemplo, las encuestas últimas en el careo Trump-Biden, pues básicamente Biden está abajo de Trump en términos de capacidad de gobierno, expectativas de política exterior, manejo de defensa, etcétera. Entonces hay que acompañar muy bien la naturaleza del candidato, pero siempre posicionando esos elementos de orden positivo. Pasamos a la que sigue, Jaina, porfa. En ese sentido, es importante el poder medir en dónde están las fortalezas de nuestro candidato, ¿no? Si nosotros tenemos un candidato que tiene mucho mayor apego a temas de economía, como es este caso, pues básicamente giraremos esa naturaleza que él tiene en términos de posicionamiento y de su interés de hacer y de construir a los giros económicos. Jamás en ningún momento lo estaremos planteando en los temas de salud, por ejemplo, ¿no? En el marco de una pandemia, sino quizá afrontar el problema desde su vertiente de orden económico. Pasamos a la que sigue, porfa, como también el poder contrastarlo frente a la oposición, ¿no? En este caso, si nuestro candidato opositor tiene rendimientos negativos en términos de su capacidad para poder llevar a cabo políticas públicas, para poder resolver problemas, pues es justamente el atributo que tenemos que atacar, perdónenme, el atributo que tenemos que atacar más que centrarlo en el tema de honestidad o de preparación. Entonces, lo que tenemos que entender bien es cómo hacemos un mapeo de atributos, tanto positivos como negativos, de nuestro candidato y del opositor, para poder posicionar bien esos mensajes de campaña. Podemos quedar a la que sigue, por favor, Jaina. Hay un gran error en términos polarizados, que es comprar el discurso de la ruptura. Y no todas las elecciones son de rupturas. Hay una elección de ruptura como sucedió en el año 2000, donde millones de mexicanos dijeron ya no más al sistema de partido dominante, vamos a hacer una transición política a la democracia. Hubo otra elección de ruptura como fue la del 18, en términos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se planteó un abandono de la clase política tradicional. Sin embargo, en este momento en el país no hay ningún elemento que se pueda catalogar como un elemento de ruptura, sino al contrario, es un tema de continuidad con cambio, como se ha dicho en varios foros, inclusive hay eslogans también propios de algunos de los candidatos. Y en ese sentido tenemos que dejar de empezar de comprar el discurso de la polarización y empezar a girar hacia otros elementos de persuasión que justamente encuadren con la opinión de la gente en términos de la aprobación de ciertas políticas públicas, en términos de la aprobación de nuevos perfiles de hacer política, en términos de los criterios que deben dominar la asignación de presupuestos y de decisiones administrativas, antes de comprarnos el discurso de una polarización que básicamente si estamos de un lado del espectro es de rompimiento o del otro es continuidad, cuando se puede hacer una mezcla de ambos elementos. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Y es justamente también el discurso de el discurso de la clase política no necesariamente integra completamente los elementos de la percepción de la gente. Hay algunos temas que no están en la agenda pública, pero son muy importantes que son muy importantes en términos de definición de las políticas públicas y las propuestas programáticas. Por ejemplo, en el caso de la certidumbre del futuro, el caso de dónde van a estudiar los hijos, el caso de cómo vamos a pagar las colegiaturas cuando lleguen a la universidad, elementos como el abasto de agua en las colonias o en ciertos municipios que están empezando a sufrir escasez importante, el tema de las pensiones, el tema muy para los jóvenes y las nuevas generaciones, que tiene que ver con la protección a la vida animal, y aquí Jaina no me la da
no me dejará mentir que justamente cada vez es un elemento mucho más persuasivo, que justamente no necesariamente está en el eje central de la agenda política, no está en el eje central del conflicto que se lleva a los medios de comunicación, de los discursos de política, pero sí están las conversaciones en las mesas, sí están las conversaciones en las familias, sí están en las preocupaciones de los entornos laborales, y es como podemos empezar también a romper esta narrativa de la polarización que básicamente nos está llevando a un elemento de dejar afuera la percepción, el sentimiento de mucha gente que quiere ser representada por los intereses de su clase política, que quiere verse representada en políticas públicas, pero que justamente la polarización nos está alejando del apoyo a candidatos y a plataformas que no están respondiendo de fondo sus preocupaciones centrales. Entonces, esta es la forma como podemos empezar a generar un discurso mucho más persuasivo, una comunicación mucho más a nivel de tierra, de manera que podamos convencer a nichos de lectores que no necesariamente están encasillados entre blancos y negros, sino hay toda una gama de color que podemos empezar a aprovechar desde la perspectiva de una estrategia electoral. Si pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí es donde podemos encontrar nosotros los detonadores de la participación electoral. Hay elementos de orden sociodemográfico, hay elementos de evaluaciones retrospectivas de política pública en temas de seguridad, en temas de economía, en temas del manejo de la salud, en temas de manejo de la corrupción, al igual que los temas los temas prospectivos y las aspiraciones de las familias. Es decir, hay un marco conceptual, inclusive en campañas polarizadas, mucho más diverso, mucho más rico, que no cruza el eje de conflicto del debate partidista, pero que sí nos permite encontrar elementos persuasivos en nichos importantes de votantes para poderlos persuadir de cambiar de opinión en términos de su intención de voto, de poder llevarlos a una reflexión distinta a trayectorias por las cuales siempre han votado, o inclusive motivarlos a que si son votantes periféricos, es decir, aquellos votantes que tienen dudas de salir o no a la urna, terminen de ser motivados por estos argumentos a girar su conversación pública, o más bien a girar su conversación en el entorno familiar, en torno de las amistades, y verse motivados a salir a la urna. Y con todos estos elementos, y podemos pasar a la final, a la siguiente lámina, Jaina, porfa, pues es justamente lo que tenemos en términos de comunicación política, y como bien decía Jaina, son elementos que nos complementan otras estrategias de salida, como cuáles, como la mercadotecnia, la creatividad de las campañas, están muy mal si no están principalmente basadas en ese tipo de elementos. También los factores que tienen que ver con el discurso, no solo del candidato, sino también de los liderazgos partidistas, de los distintos voceros de una campaña, y finalmente las redes sociales, que no se comete luego el error de pensar que primero hay que trazar la estrategia de la red social, o que la red social es una estrategia distinta de fondo al conocimiento profundo de dónde están las percepciones públicas de los nichos de votantes que queremos convencer, cuando realmente la estrategia de red social es una consecuencia de de lo que tiene que ver con el fondo de la investigación de opinión pública que se hace para definir los parámetros de comunicación política. Y es un ejemplo muy clásico de esto, y quizá muy visual y muy de nuestros tiempos, y podemos estar a favor o en contra de eso, pero tiene que ver justamente con la participación de Fuerza Armada en temas de seguridad. Para mucha gente del Círculo Rojo, para mucha gente de la sociedad, esto no debe ser así. Sin embargo, hay muchos nichos de votantes que sí están siendo asolados por el crimen, que sí se sienten solos por el abandono de sus autoridades municipales o estatales, y que es lo que, contrario a eso, quieren una presencia eh, de la Fuerza Armada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nos dejamos guiar por un lenguaje de redes, por una institución de redes, al final siempre hay un discurso más de orden libertario, pues al final lo que encontramos es un espejismo que nos aleja justamente de dónde están las percepciones y los sentimientos de la gente alrededor de ese o como cualquier otro tema, incluso, insisto, estemos o no de acuerdo con eso, es básicamente nada más cómo podemos estudiar de fondo los patrones de opinión pública para ser mucho más persuasivos, o para poder inclusive
darle soluciones a la gente alternas, que si bien no están en línea con sus percepciones originales, sí terminan siendo mucho más, eh, terminamos convenciéndolos, ¿no? De cómo poder jalar la percepción positiva hacia nuestros planteamientos de campaña. Y me disculpo de nuevo por la situación en la que me encuentro, pero esperamos que haya sido útil esta conversación y muy atentos a sus preguntas y para dar respuestas a sus preguntas en este foro y gracias al TEC. Pues listo, no sé si César abrimos o que, digamos, creo que ya han comentado algunas cosas en el chat, pero pues si quieren dudas, quejas, preguntas, sugerencias, si Claro que quieren. sí. Jaina, equipo, buenas noches. Empezamos con la sesión de preguntas y respuestas, tanto para Jaina o para Virgilio. Lo pueden hacer de manera escrita por el chat o levantando la mano de forma remota para poderles dar la palabra. No, nadie. Muy. No, nada. Dudas, quejas, preguntas, sugerencias, nada. Muy claro todo, José Manuel. Muy bien. Me traje mi apoyo emocional. Un saludo al colega Urquijo que nos acompaña en esta sesión. No, no sé. A ver, Vir, preguntan. Nos están Pero estoy elaborando la preguntando. pregunta. Muy bien. Entonces, lo mejor es polarizar. ¿Lo mejor para qué? A ver, no sé si quieres, vas, Vir. Básicamente depende de los resultados que se tengan en los estudios de opinión pública, pero no es una fórmula. Si hay un discurso polarizado, no es una regla de que se tenga que seguir abonando en esa línea. Si lo que estamos encontrando en los estudios de opinión pública es una diversidad mucho más amplia de opiniones y de percepciones que escapan a esa polarización. Y un poco lo estamos viendo de lado actualmente en ambas campañas que están en un entorno de polarización claramente marcado, están siendo muy cuidadosas de no perder nichos de votantes importantes del otro lado. Por ejemplo, en el caso de Morena, pues plantea una estrategia de continuidad con cambio, es decir, vamos a seguir sobre una misma línea de gobierno, pero vamos a hacer ajustes en aquellas cosas que estamos percibiendo que pueden ser susceptibles de mejora o que la gente no está contenta con ellas. Entonces, trata de abrir esos canales de interlocución con gente que no está completamente de acuerdo o plegada al régimen político. Del lado de Xochitl, estamos viendo también elementos como, oye, no, sí vamos a apoyar el tema de los programas, las transferencias monetarias en los programas sociales, no nos vamos a meter con ese tipo de cosas. Estamos dispuestos a apoyar también ciertos elementos de la propuesta legislativa del presidente, como tiene que ver con que la gente se retire con su 100% de ingreso salarial. Sin embargo, estamos completamente en desacuerdo completamente con otros elementos de política pública que no han dado resultados. Entonces, lo que estamos viendo es que que las campañas se están dando cuenta que abajo, a nivel de terreno, a nivel de cancha, hay un abanico de temas mucho más diverso y mucho más complejo que lo que la polarización simple a nivel de cúpula o de conversación política, de liderazgo político, nos está dejando ver en temas de medios y en temas de discursos que nos han estado acostumbrando ellos en los últimos años. No sé, Jaina, si estás de acuerdo, se vale debatir, así De que acuerdo. A ver, de acuerdo. Me gustaría escuchamos. abordar otras preguntas que están aquí apareciendo. Voy a tratar de dar una respuesta a varias que creo que se pueden aglutinar. A ver, pregunta a alguien, ¿es posible revertir la imagen de una persona y con esto
ganar una campaña electoral. Y antes esa misma persona preguntaba cómo considera que debe ser una publicación o foto o video en foto o video de candidato o candidata para ser interesante en redes sociales. A ver, yo creo que justo lo que hemos tratado y lo hemos debatido mucho, Virgilio y yo hemos tenido la suerte de poder dar muchos seminarios juntos, de trabajar juntos, digamos, nos hemos encontrado laboralmente en muchos espacios y creo que tal vez la base de acuerdo que hace que podamos compartir foro y espacio es que creemos mucho en dos cosas. Una, que las candidaturas, las campañas se construyen de dos elementos, el contexto, digamos, esto que decía Virgilio ahorita, ¿no? O sea, no todas las elecciones son de quiebre, ¿no? O sea, tenemos que leer a la audiencia. Alguien estaba preguntando por qué, digamos, hay tanto ojo en las mujeres. Pues porque por muchos años no hubo, ¿no? Y de pronto el tema es si es género o no es género, si es un tema de campaña, si vale la pena reforzarlo, o sea, ¿a quién quiero convencer? Híjole, tal vez en estados más conservadores no vale la pena hablar de la identidad de género, digamos, de los temas de género en otros, en ciudades más liberales tal vez sí. Digamos, yo creo que no, otra vez, no hay una regla clara. Yo creo que, digamos, hay consejos que podemos tomar todos, ¿no? O sea, uno, tomar en cuenta el entorno en donde se desarrolla la campaña. Dos, tener muy claro quién es nuestro candidato o candidata. Yo siempre les digo que pasa mucho que a todos los queremos disfrazar de árbol de Navidad porque son campañas, entonces tienen que ir a los mercados a comer quesadillas, entonces le tienen que dar besos a los niños, y tienen que... No, y pues no, tenemos helechos y tenemos palmeras y tenemos árbol de Navidad y creo que si no tomamos en cuenta al candidato o la candidata en su entorno, es bien difícil comunicar algo. Y lo mismo, esto que dicen, puede ser tiene alguien una reputación negativa, se puede revertir, yo creo que depende mucho del contexto, depende mucho de la creatividad. Y yo creo que lo que sí sabemos es que a la gente le gusta conocer el mundo digamos, cómo ve el mundo las personas. Yo, cuando he asesorado redes sociales, por ejemplo, que la verdad no es algo que me encante, pero yo creo que lo que es interesante para la gente es ver cómo ve el mundo la o el candidato. Estas fotos de nos reunimos hoy con la Comisión Nacional de Pesca, a nadie le importa, ¿no? O sea, ¿por qué la cuenta de Twitter de Trump era tan popular? Era porque era cómo ve el mundo Trump y cómo reacciona al mundo Trump y cómo una agencia de comunicación te diría que nunca, por favor, reacciones en redes sociales y se le escapaba el yo, y eso era bien interesante para la gente. Entonces yo creo que es una combinación entre contexto, em, candidatura, digamos, el personaje de la candidatura y este elemento de autenticidad en donde se deja ver la persona que está atrás de la investidura. Creo que aprender a combinar esos tres elementos es lo que puede hacer. Puede revertir una contienda, puede ampliar el conocimiento, puede ampliar la recordación y también el agrado de una candidatura, pero también puede llevar un tema a la mesa, ¿no? O sea, creo que sí, creo que las campañas más hábiles han logrado hacer eso. Digamos, eso resumiría yo. Y tenemos, no sé si tenemos todavía tiempo, tenemos 2 minutos, vas Virgilio, porque en esta época, esto ya lo hemos visto. A mí sí me gustaría abordar un poco en complemento a lo que estás comentando, el tema del carisma. O sea, yo creo que, o sea, para empezar, para la gran mayoría de la gente, los candidatos son completamente antipáticos y están ajenos a sus intereses más cercanos en temas de personales o de familias. Hay una profunda desconfianza a lo largo y ancho de toda la clase política respecto de la cercanía que hay frente a sus electorados. Entonces, digamos que la gente no está buscando un candidato carismático, lo que sí está buscando es una gente que le diga claramente para qué le sirve y cómo lo va a hacer. Y es ahí donde sí se le puede dar la vuelta a una elección. Los candidatos que tienen un journey, como se le llama, una ruta estratégica de mensaje, acorde con sus atributos personales, acorde con el hígado de lo que quieren transmitir, por decirlo de una manera gráfica, pero también de señalarnos muy claramente de cuáles son los riesgos de no seguir por esa ruta que están planteando, es cuando logran darle la vuelta a la elección. Y como dice bien Jaina, no se trata de vestirlos en temas de árboles de Navidad, ni plantearlos como ángeles de la guarda. La gente no los percibe así, por más buenos que sean y por más legítimos que tengan sus intereses. La gente percibe, está completamente casi divorciada de una clase política
que ya está harta de las viejas formas de la comunicación y están buscando nuevas. Y aquí quiero ligar con el tema del TikTok, donde sí la gente está buscando conversaciones disruptivas, está buscando conversaciones que la hagan pensar desde otras perspectivas sobre su entorno y no desde la perspectiva de la pelea clásica de las políticas públicas o de la contienda. Ahí pone el micrófono abierto, pero saludos al chino también. Ya No lo sé, apagué. Jaina, si quieres complementar con algo. A ver, es una cuota que exige el INE. A ver, nada más quiero decir algo rapidísimo al tema de mujeres. Es una cuota que exige desde hace muchos años. El INE cada vez se ha vuelto más exigente, digamos, porque por muchos años los partidos políticos ponían a mujeres en candidaturas que sabían que iban a perder. Y yo creo que tal vez el tema de paridad de género en la arena donde vamos más avanzados en el país es en lo electoral, precisamente por estas reglas de paridad. Ya esta Cámara de Diputados que va a salir ahora, el Senado, ya son espacios paritarios y pues, digamos, muchísimos años nadie se cuestionó por qué los hombres eran los únicos que cuestionaban y ahora que está cambiando, creo que pues tampoco tendría que ser tema. Si tú sales a la calle vas a ver que la mitad de la gente es mujer. Tendría que haber una proporción parecida en el ejercicio del poder, ¿no? Digamos por eso, pero digamos la primera sentencia que avanzó fue en el Tribunal Electoral y fue justo por candidaturas mañosas en donde ponían a mujeres sabiendo que no iban a ganar como para cumplir cuota de género. Pues no sé, tal vez no. Yo creo que sí hay un tema de Esa es una representación. muy buena pregunta. Yo creo que sí hay un tema de representación, ¿eh? O sea, no es cierto que la agenda feminista necesariamente está igual de muerta en el Congreso. Hay muchos más cosas activas, no sé si necesariamente está muerta en el Congreso, y yo creo que sí hay un tema de representación. Yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos con temas raciales, ¿no? Sí, el hecho de que haya actores, actrices de diferentes eh, orígenes raciales, genera una idea de que puedes, ¿no? O sea, yo creo que sí, la simple representación, aunque sea visualmente, genera un efecto, pero bueno, ese es otro tema, más allá de marketing. Em, y creo que ya se nos acabó el tiempo, ahora sí. Y es correcto, Jaina. Pues bueno, muchísimas gracias, Jaina Virgilio, por esta charla. Sabemos que hay más dudas, de hecho se quedaron dos personas con la mano levantada, les pedimos una disculpa de antemano. Y pues bueno, para dar cierre a esta experiencia, les queremos decir que por haber asistido a esta charla, ustedes se hacen acreedores a un 15% de descuento al inscribirse en alguno de nuestros programas de educación continua, los cuales pueden revisar. Ay, se cayó. Se nos fue César, pero bueno, 15% Se nos cayó César. Se nos fue, pero bueno, pues, no sin antes anunciar que tienen un 15% de descuento. Bueno, ahí está, no sé si, ya no les puse, pero bueno, César, cualquiera, si alguien nos quiere contactar, seguir el debate, quienes se quedaron con la mano levantada y todavía quisieran seguir la plática, ahí están nuestros correos, nuestras redes sociales, estamos muy públicos. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que se hicieron tiempo un jueves en la noche, no está tan fácil conectarse y les agradecemos mucho su participación y pues Oigan, sí, y bueno, también el reto el TEC nos puso en el reto de sintetizar un diplomado que damos por varias semanas en tan solo 40 minutos. Entonces, todos estos conocimientos son mucho más profundos. Vamos con una lógica más también, vamos a mayor a detalle. Estamos pendientes de cualquier duda que tengan, están en nuestras redes sociales y si ven nuestro diplomado por ahí, pues inscríbanse, que la discusión se pone buena. Mucha gente sale con un buen sabor de boca, otros salen frustrados y peleados, pero ese es el chiste del discurso democrático y del debate académico, de generar cualquier tipo de sentimientos en torno al conocimiento y a la experiencia tan interesante que estamos viviendo en estos tiempos de 2024. Así que gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, felicidades, muy buena plática. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.